Bueno, otro campo del conocimiento básico que necesitamos para esta asignatura es la trigonometría. Esto de pronto ya lo saben, algunos lo saben muy bien. Esto es un tema prácticamente que se ve en bachillerato. Sin embargo, lo recuerdo en esta materia porque a veces veo muchos vacíos de los estudiantes en esta materia, ¿vale? Perdón, en esta materia, no, en este tema de trigonometría para esta materia, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que es la trigonometría. Nosotros siempre vamos a estar viendo en esta materia lo que son triángulos rectángulos. Entonces un triángulo rectángulo, ¿qué es? Es un triángulo como este que vemos aquí compuesto por los puntos A, B y C. Entonces esos triángulos rectángulos siempre tienen un ángulo que es recto, o sea, un ángulo que forma 90 grados, ¿vale? Siempre uno de sus ángulos, de sus tres ángulos, pues forma un ángulo de 90 grados. Entonces nosotros siempre vamos a estar hablando en esta materia de triángulos rectángulos, ¿ok? Perdón. Estos triángulos pues están compuestos por tres catetos. Bueno, todos los triángulos tienen tres lados, tres catetos. Y los catetos se denominan dependiendo del ángulo que se esté analizando. Entonces en este caso nosotros tenemos, bueno, por un lado tenemos el ángulo recto que acabamos de mencionar, pero nosotros siempre pues vamos a tener otros dos ángulos que no van a ser rectos. En este caso vamos a tener el ángulo alfa y el ángulo beta, ¿ok? Si nombramos los catetos de acuerdo al ángulo alfa, que es, digamos, si nosotros planteamos este rectángulo como si lo hubiéramos puesto en un sistema de coordenadas, un plano cartesiano y, x, y ese ángulo alfa entonces es el ángulo que forma este cateto C, que lo vamos a llamar la hipotenusa. La hipotenusa normalmente es el lado más largo, ¿sí? Entonces si llamamos a ese ángulo alfa el ángulo que forma la hipotenusa con el eje X, entonces esos catetos, ¿cómo los vamos a llamar? Entonces si llamamos los catetos de acuerdo al ángulo alfa, entonces vamos a tener que este lado A va a ser lo que se conoce como el cateto opuesto, ¿sí? El cateto opuesto que pongo aquí como CO, de cateto opuesto, ¿vale? Tenemos, si lo estamos llamando todo respecto al ángulo alfa, el cateto que está al lado de ese ángulo, es este que tenemos aquí como B minúscula, es lo que conocemos como el cateto adyacente, ¿sí? Que lo pongo aquí como CA, cateto adyacente es igual a B, ¿sí? Y el cateto más largo, es el que acabé de nombrar, es lo que se conoce como la hipotenusa, que en este caso lo llamamos como C, ¿vale? Entonces simplemente lo nombramos como C. Entonces tenemos los tres catetos A, B, C, siendo A minúscula el cateto opuesto, porque está opuesto a alfa, vean que está al frente de alfa, ¿sí? Por eso se llama el opuesto. Tenemos a B como el cateto adyacente, que está al lado de alfa, y que no es la hipotenusa, y la hipotenusa pues es el más largo, ¿vale? Esos serían los catetos. Entonces nosotros tendríamos el famoso teorema de Pitágoras. Entonces ese teorema de Pitágoras, ¿qué me dice? Ese teorema de Pitágoras lo vamos a utilizar muchísimo en este curso. Ese teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, C al cuadrado, es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿vale? Entonces, si yo conozco cualquiera de los dos catetos, yo puedo sacar un tercero. ¿Sí? ¿Esto qué implicaciones tendría? Que si yo quiero entonces despejar, por ejemplo, C, o sea, la hipotenusa, entonces será la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Si yo quiero despejar B, o sea, el cateto, en este caso el cateto adyacente, será entonces la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado, la raíz de todo eso. Y lo mismo para el cateto opuesto, ¿sí? Simplemente es despejarlo con la raíz cuadrada. Entonces un pequeño ejemplo: si nosotros sabemos que la hipotenusa C es igual a 10 metros y que el cateto opuesto es igual a 5 metros,
¿Cuál será B? Simplemente utilizamos esta ecuación de aquí, esta de aquí, para hallar B. Hacemos la raíz cuadrada de eso, me daría que B es igual a 8.66 metros, ¿ok? Y así para cualquier otro de los catetos. Entonces digamos que con ese teorema de Pitágoras nosotros podemos despejar cualquiera de los otros catetos fácilmente conociendo 2. ¿Vale? Ese es, bueno, un brevísimo repaso de lo que es el teorema de Pitágoras, que lo vamos a utilizar mucho. Por otro lado, digamos también a manera de recorderis, tenemos las diferentes identidades trigonométricas. Nosotros recordemos que, bueno, seguimos hablando entonces de alfa. Entonces si sacamos entonces el seno de alfa, ¿a qué es igual? El seno de alfa es igual al cateto opuesto, ¿sí? Siempre va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Siempre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En nuestro caso sería entonces igual al seno de alfa, sería igual a A sobre C. ¿Vale? Coseno de alfa sería igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces en este caso será B sobre C. Entonces coseno de alfa será igual entonces a B sobre C. Y tenemos también tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Entonces en este caso será A sobre B, ¿vale? Recuerden ustedes de pronto del bachillerato que nosotros también tenemos las funciones arcoseno, arcocoseno y arcotangente, que es lo que ustedes tienen en la calculadora como seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Entonces si nosotros tenemos un ángulo dado, por ejemplo, no sé, 50, nosotros podemos sacarle el arcocoseno si nosotros tenemos por ejemplo que seno de alfa es igual a un número, si por ejemplo, no sé, 0,5, nosotros podemos sacarle el arcoseno a ese número para hallar el ángulo alfa correspondiente a ese seno, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo de eso que acabo de decir. Entonces, si por ejemplo yo sé que alfa es igual a 55 grados y a su vez yo sé que la hipotenusa es igual a 50, entonces tenemos que despejar A y B, ¿vale? Nosotros entonces sabemos que seno de 50, como nosotros decíamos acá, seno de alfa es igual a coseno, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces en este caso será A sobre 50, ¿sí? O sea, A sobre C, que es 50, ¿sí? Nosotros entonces sabríamos que A, si nosotros pasamos ese 50 a multiplicar, o sea, nos quedaría seno de 50 igual a A sobre 50, ¿sí? Si pasamos 50 a multiplicar, nos quedaría que A sería igual a 50 seno de 55, ¿vale? Si nosotros hacemos esta operación, 50 por seno de 55 nos da 40.958, ¿ok? Ahí habríamos despejado A. Lo mismo para B. Entonces para B nosotros podemos utilizar coseno. Coseno de 55 es igual a B sobre H, como veíamos acá. B sobre H, B sobre la hipotenusa. Entonces reemplazamos acá la hipotenusa por 50, pasamos ese 50 al otro lado, me queda que B es igual a 50 por coseno de 55, eso sería igual a 28.67, ¿sí? Entonces habríamos despejado A y B, ¿ok? Otro ejemplo, si nosotros nos dan A y B, ¿cuánto es alfa? Nosotros entonces tendríamos que tangente de alfa sería igual a, nosotros acá decíamos que entonces es igual a sobre B, tangente de alfa. Entonces tangente de alfa sería igual a 45 sobre 35, que es 1.2857. Nosotros podemos aplicar tangente a la menos 1 de 1.2857. Eso me da, bueno, 0.98 radianes, que es igual a 52.125 grados.
Recuerden que los radianes son otra forma de expresar los grados. Nosotros tenemos que 180 grados es igual a pi radianes, o sea, 180 grados es igual a 3.14 radianes, ¿vale? Recuerde que en su calculadora usted puede hacer los cálculos tanto en grados como en radianes. Entonces, si usted quiere meter este 1.2857 y que le dé este de una vez, mejor dicho, de este 1.2857, sacarle la tangente a la menos 1 y que le dé 52.12 grados, usted tiene que tener la calculadora en DEC, ¿ok? Si usted quiere que le den radianes, entonces la calculadora debe estar en rad, de radianes. Normalmente nosotros lo tenemos en DEC, que es más práctico, que nos dice de una vez los grados, ¿vale? Lo mismo si usted, por ejemplo, le quiere sacar el seno o el coseno a cierto número de grados, pues para que usted le dé algo coherente, pues le debe tener la calculadora en DEC, ¿vale? En grados, para que la calculadora entienda y le dé ese número, ¿ok? Bueno, este es un pequeño repaso de trigonometría. Entonces ustedes van a jugar con estas identidades trigonométricas, con seno, coseno y alfa, y de pronto se ayudan también con el teorema de Pitágoras para resolver de pronto cualquier interrogante de trigonometría, ¿vale? Quiero hacer la salvedad que por ejemplo, bueno, si estamos aquí hablando de alfa, pues cuando tengamos acá la componente, por ejemplo, b, pues siempre va a estar con coseno, ¿sí? Entonces, bueno, acá en este caso coseno va a estar relacionado con la componente x y seno va a estar relacionado con la componente y, pero tenemos que estar pendientes siempre este ángulo alfa como nos lo dan. O sea, lo que quiero decir es que no siempre coseno va a estar relacionado con x y no siempre seno va a estar relacionado con y. Siempre tenemos que ver cómo nos dan este alfa para aplicar entonces aquí cuál es el cateto opuesto y cuál es el adyacente, ¿sí? No siempre para x va a ser coseno, no siempre para y va a ser seno, ¿ok? Entonces, bueno, creo que ese fue el repaso de trigonometría que necesitamos para nuestro curso de estática.